Interpelante y proponente de este proceso de juicio político. Presidente de la Asamblea Nacional, por favor solicito que mediante Secretaría se autorice la reproducción de un video inicial. Gracias. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Para iniciar con su intervención, la asambleísta Viviana Veloz ha solicitado la proyección de un video. Hay que recordar que los asambleístas, tanto Viviana Veloz como el asambleísta Luis Almeida, tienen 2 horas en conjunto para la interpelación. Una conversación entre los vocales de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barrén, con el juez provincial que estaba a cargo de resolver una de las medidas judiciales solicitadas por Guadalupe Llori para evitar su destitución. En el audio, Juan José Murillo pediría apoyo al juez. Les voy a hacer contar y sincera persona de confianza. El presidente de la República y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se le apoye en la forma, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino, no va a ir en una línea de derecho, sobre todo, que no es de derecho, porque todo lo que han hecho y lo que están haciendo es una línea totalmente apartada del derecho. O sea, se están tomando el poder legislativo de una manera pero totalmente arbitraria, digamos, en una sesión del día de ayer, que estaba convocada hace mucho tiempo y utilizan esta sesión para tratar el tema de la religión. Entonces, yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente, con toda la seriedad del caso y con toda la confianza que ustedes, pues, yo les tengo y porque ustedes tienen una confianza y agradezco por esa relación de Mari. Entonces, hay un pedido formal para que se apoye ese espacio. Yo quisiera que ustedes le revisen el tema. Audios hablan de la presunta venta de cargos desde la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sigue dando de qué hablar. Un audio filtrado revelaría la presunta venta de cargos para jueces de la Corte Nacional. La voz del que habla sería la de Juan José Murillo, vocal del organismo. Vamos a lograr el Corte Nacional. Al menos a 20 personas. Ahí se fue. Desde pidieron el financiamiento. Entonces, está bien, pero yo no quiero ir más de mediados de junio, o sea, ya que convoco. Porque no voy a alcanzar a terminar el 10 de diciembre y estamos pidiendo jueces y con jueces. Aunque lo cierto es que audios donde se estaría metiendo la mano en la justicia, abuso de recursos de protección para su propio beneficio y el indigno estado de las instalaciones judiciales no son las motivaciones del actual juicio político. Buenas noches, colegas legisladores, buenas noches con todos los ecuatorianos, a las personas, a los ciudadanos comunes que se han interesado en este proceso de juicio político y cuyo único interés es el de la esperanza de que la justicia cambie este rostro deformado que hoy tiene. Eso es lo verdaderamente trascendental de este juicio político, colegas legisladores, que la justicia vuelva a recuperar su autonomía y la independencia judicial y no seguir teniendo vocales que quieren interferir para obtener un fallo por pedido del presidente de la República, que es una clara violación a la independencia judicial. Eso, en cualquier lugar, ya sería más que causal y motivo suficiente para que los señores que están allí sean censurados y destituidos. Pero eso también evidencia, colegas legisladores, que los que no tengan recursos para presionar no tendrán justicia. Y hoy esos mismos ciudadanos van a tener que evidenciar mentiras, falacias, engaños, pretextos, sí, pretextos. Y cuando les digo pretextos es porque los señores que están allá no convocaron a un concurso de méritos y oposición para designar a los fiscales titulares provinciales de nuestro país y para cubrir el déficit de 400 fiscales que en este momento necesitamos. Ellos también son cómplices y responsables
de la violencia que hoy sufrimos y vivimos las familias ecuatorianas. Esas muertes quedan en la impunidad por culpa de ellos, por no tener jueces y fiscales con probidad. Algunos me han dicho que es probable que hoy no tengamos los votos, pero sin embargo, yo hoy quiero pensar como Abraham Lincoln respecto a que la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de seguir luchando por las causas que nosotros creemos justas. Y por eso hoy, colegas legisladores, yo les llamo a que reflexionemos, a que actuemos con coherencia, la coherencia que es el actuar de las personas serias. Hoy todo el Ecuador se encuentra vigilando y viendo a este pleno de la Asamblea Nacional. Y quizá hoy no nos puedan decir nada, pero más adelante sabrán juzgar todas nuestras actuaciones. Y como dice el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, podrán torcer el derecho, pero jamás podrán torcer nuestros brazos. Estos brazos para seguir luchando, para que la justicia tenga independencia judicial, pero también para liberarla del secuestro en la que hoy vive por culpa de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y estas pequeñas frases es tan solo la realidad de lo que sucede en este pleno de la Asamblea Nacional, de tener a ciertos legisladores que actúan por sus caprichos, por sus odios, ambiciones y venganzas, dando la espalda a la justicia y dando la espalda a las necesidades y al clamor de la ciudadanía. Por eso les digo, compañeros legisladores, tanto en la Comisión de Fiscalización sustentamos de manera jurídica y técnica, con las más de 100 pruebas documentales y testimoniales, sin dejar duda razonable alguna, que los vocales del Consejo de la Judicatura incurrieron en incumplimiento de funciones. Por lo tanto, colegas, resultaría incluso vergonzoso, inmoral, que se pretenda defender a estos malos funcionarios. Y resultaría también vergonzoso que esta Asamblea Nacional no actúe con una única finalidad: velar por la transparencia, la institucionalidad y la independencia judicial. Y como ustedes saben, una de nuestras competencias es fiscalizar, cumplir y hacer cumplir la ley, colegas legisladores. Toda la ley, no solo el 90% de la ley. Ojo, porque algunos equipos asesores dicen que hay que cumplir solo el 90% de la ley. Y la ley se cumple de manera y forma integral, no solo un poquito, por si acaso. Y me voy a permitir leer las palabras del doctor Agustín Grijalva y abro comillas. La violación a la independencia judicial lamentablemente es un mal crónico en la historia constitucional y política del Ecuador. Y en la historia republicana del Ecuador solamente hemos sido un burdo intento de sociedad democrática, puesto que en el absurdo orden precario, quien tenga más poder económico es quien va a ganar y no necesariamente quien tenga la razón. La teoría de los pesos y contrapesos de Montesquieu se refiere no solo a la independencia de poderes, sino a la trascendencia de los fallos emitidos por los jueces. Y era de tan alta importancia que Montesquieu dijo que los jueces debían ser la voz muda que emana las palabras de la ley. Colegas legisladores, la constante violación a la independencia judicial se ha producido en varios escenarios, como injerencia ilegítima en su labor jurisdiccional, designación arbitraria y discrecional de jueces a conveniencia, y en consecuencia la remoción de aquellos magistrados que les resultaban incómodos, que no eran dóciles, que no eran convenientes para sus proyectos y sus presiones políticas, ni eran afines a sus amigos más íntimos, ni a los familiares de los señores vocales del Consejo de la Judicatura. Miren, solo como un paréntesis, quiero preguntarles, colegas legisladores,
si en cualquier país que se precie de democrático, en cualquier país que se hubiesen difundido los audios como los que acabamos de escuchar, el audio en el que el vocal Morillo pide a un juez que por pedido del presidente de la República quiere una decisión judicial, se dicte en tal sentido. Y les pregunto, ¿no sería causal más que suficiente ese audio que evidencia interferencia de funciones para censurarles y destituirles? Hay delitos, señor Morillo. Usted sí tendría un ápice de decencia si no se aferraría a su cargo porque le permite este tipo de ilegalidades. Debería tener un poquito de vergüenza y ya haber renunciado, pero no lo hace, porque su presencia aquí, señor Morillo, tan solo demuestra su cinismo. Así es, señores legisladores, demuestra tan solo su cinismo, y que hay sujetos que han perdido toda su decencia y pudor en el ejercicio de la función pública. Una justicia que tarda, que es selectiva, que interfiere en el normal procedimiento de las otras funciones del Estado, como es en el caso ecuatoriano, tan solo precariza aún más la democracia y aumenta la desconfianza de las y los ecuatorianos en las instituciones. Ustedes, señores vocales del Consejo de la Judicatura, son responsables directos de que la confianza en la justicia y en el Poder Judicial sea una de las más bajas de la región. Y así lo dice el Latin Barómetro, no una encuesta del Ecuador, ojo, sino el estudio comparado más importante que se hace en la región. Solo el 18% de ecuatorianos creen en el sistema de justicia, mientras que en el promedio en Latinoamérica el 25%. Eso además deteriora la democracia y en el Ecuador está en terapia intensiva. No miren al techo, señores vocales del Consejo de la Judicatura. Ustedes son corresponsables que la democracia apenas tenga también un apego del 30% de los ecuatorianos. Ustedes son corresponsables. ¿Y por qué lo digo con toda certeza? Porque ustedes tienen secuestrada a la justicia. Para afirmar el incumplimiento de funciones, como lo dije anteriormente, hemos presentado más de 100 pruebas de cargo entre comparecencias, testigos y pruebas documentales, que iniciaré a desarrollar una parte de ellas. La principal prueba es la sentencia de la Corte Constitucional que está aquí, sentencia que se debe leer en todo su contexto, no solamente los párrafos que les convienen, ojo, ¿no? Las 80 páginas que tiene esta sentencia deben ser leídas en su totalidad. La sentencia 37-19-IN/21 de la Corte Constitucional, máximo órgano de justicia y control constitucional, y que sus fallos, como ustedes saben, son de cumplimiento obligatorio y no son susceptibles de recurso alguno, que en su parte resolutiva señala declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la resolución 10/2019. De esta resolución, una resolución también llena de ilegalidades, así como del tercer inciso del artículo 10 de la resolución 35/19 por ser contraria al principio de legalidad. Y cuando algo es contrario al principio de legalidad, quiere decir que todo es ilegal. Así que ustedes, todo lo que hicieron fue ilegal. Y concomitantemente señala el numeral 5, que dispone lo siguiente, y que dice así: se dispone que la jurisdicción contenciosa administrativa ejerce el mecanismo de reparación correspondiente respecto a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que pudieran creerse afectados en sus derechos sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. Es así, compañeros legisladores, que las actuaciones de los vocales del Consejo de la Judicatura, escuchen bien estas frases de la sentencia, declarar la inconstitucionalidad por ser contraria al principio de legalidad. Su actuación fue ilegal y eso ustedes
no lo pueden esconder, actuaron de forma ilegal. Les cuesta, nos cuesta a los ecuatorianos. Ustedes deberán responder hoy ante la Asamblea Nacional, pero llegará el día en que le tienen que responder a la justicia porque en este momento ustedes tienen a esta justicia secuestrada y deberán repetir el costo de su ilegal actuación, porque esta ilegal actuación, yo le quiero informar a los ecuatorianos que nos va a costar más de 7 millones de dólares. Escuchen, 7 millones de dólares. Señoras y señores, que ahora quizá tienen a sus familiares en los hospitales sin medicinas, a sus hijos en escuela con infraestructura en mal estado, a aquellos que no encuentran empleo, dinero que se puede invertir en seguridad, no se va a poder invertir porque esa plata, por la ilegal actuación de los señores vocales, los ecuatorianos tendremos que pagar 7 millones de dólares. Y así incluso hay gente que les quiere declarar angelitos, les quiere declarar inocentes, y yo me río porque digo, ¿a dónde? Si existen un innumerable actos de ilegalidades, incluso de corrupción. En todo el proceso de juicio político, los vocales del Consejo de la Judicatura pretendieron desviar lo que señala la sentencia. Pues si los vocales actuaran conforme a derecho, no dirían tan ligeramente que en la sentencia no dice que se han incumplido funciones. Hay que razonar y hay que dejar muy en claro lo siguiente. Primero, una sentencia jamás va a decir que se debe continuar con un proceso de juicio político por incumplimiento de funciones. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente esa es una competencia exclusiva del primer poder del Estado, de esta Asamblea Nacional por medio de nosotros, los legisladores. Y si la Corte o cualquier judicatura señalase que se debe proceder con un proceso de responsabilidad política, estaría incurriendo en intromisión de funciones, aunque ahora eso ya se ha vuelto algo natural en nuestro país y permanente. Pero ese es otro tema, en el que también ustedes, señores vocales del Consejo de la Judicatura, han sido cómplices, porque han permitido que el Ejecutivo convierta la función judicial en encomendera del Ejecutivo. Eso está prohibido por la Constitución de la República del Ecuador. Solo los legisladores somos los únicos que tenemos esta responsabilidad por la función fiscalizadora de la que estamos revestidos. Entonces, pensemos muy bien antes de decir superficialmente que ustedes no incumplieron funciones. Nuestra Constitución, en el artículo 131, faculta a esta Asamblea Nacional a proceder con el enjuiciamiento político a los miembros del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones. Y aquí vale la pena reflexionar sobre cuál es la falta más grave en el marco jurídico de un país: actuar por fuera de lo que dispone la Constitución, que al ser la norma máxima del marco jurídico ecuatoriano, todo lo contrario a ella ostenta de inconstitucional. Y es precisamente porque ustedes no cumplieron con la Constitución es que ahora nos encontramos en este proceso de juicio político basados precisamente en lo que dispone el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice así, abro comillas, artículo 255, responsabilidad política. Las y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a un juicio político por las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y la ley. Primero, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia judicial interna. Segundo, comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal para iniciar el juicio político. Y tercero, manifiesta inoperancia en el incumplimiento de sus funciones.
Los miembros del Consejo de la Judicatura fundamentan su actuación ilegal e ilegítima en que en la consulta del 2018 les entregó poderes extraordinarios. ¿Y quién les entregó, según ellos, estos poderes extraordinarios? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Pero así como la doctora Ruth Barreno no supo contestar la diferencia entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado, de hecho, les comento que la misma cara pusieron de desconocimiento los vocales Fausto Murillo, Juan José Murillo y todos los 13 abogados que en ese momento le acompañaban. Pero les voy a proceder a explicar. El poder constituyente originario es el que tienen aquellos que está en la constituyente, creando nuevamente el marco jurídico de la nación y las funciones y atribuciones y funciones del Estado. Mientras que el poder constituyente derivado es aquel que faculta de atribuciones, especialmente siempre y cuando éstas se enmarquen en la Constitución y la ley. Y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, por ser un poder derivado, no podrá contradecir la Constitución ni interferir en otras funciones del Estado por fuera del mandato constitucional o la ley. Y si la interpretación que dan los vocales del Consejo de la Judicatura fuese correcta, entonces la Corte Constitucional no hubiera declarado inconstitucional estas dos resoluciones, la 10-2019 y la 35-2019. Tan sencillo como eso. Por lo que la misma Corte Constitucional, en el dictamen número 2-19-IC, que está aquí, que se pronuncia sobre la acción de interpretación constitucional formulada por el doctor Julio César Trujillo en calidad de presidente de la Función de Transparencia y Control Social Transitorio, con respecto a la pregunta 3 y al anexo 3 del referéndum del 4 de febrero del 2018, reconoció que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no podía exhortar el inicio de un proceso de evaluación por fuera de los tiempos y que tampoco podían los vocales del Consejo de la Judicatura extralimitarse en sus funciones. Y además, pese a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sí exhortó a una evaluación de los magistrados, recordó que dicha evaluación debía realizarse en el marco de la normativa vigente, lo que incluía respetar los plazos de evaluación y el procedimiento establecido legalmente para la renovación. Y en los párrafos 44 y 45 de este dictamen dice lo siguiente, abro comillas, las competencias extraordinarias de evaluación, cese anticipado en funciones y procedimiento de selección hacen referencia a todas las designaciones en las que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social interviene de manera directa o indirecta, sea mediante la decisión de selección, designación o mediante la conformación o participación en comisiones para tal efecto. El párrafo 45 nos dice, le agradecería a los colegas legisladores si bajan un poquito la voz para que se pueda escuchar la intervención. Gracias. El párrafo 45 nos dice que las competencias extraordinarias son sucesivas y concatenadas y responden de manera particular a las críticas realizadas por el pueblo ecuatoriano a los concursos y designaciones realizadas bajo el modelo anterior. Además nos dice que tanto las competencias ordinarias y extraordinarias del Consejo Transitorio son mecanismos preventivos o correctivos afines a la transparencia, control, participación ciudadana y combate a la corrupción. Por tal motivo, aquellas no pueden considerarse de manera aislada, dado que responden a la finalidad íntegra del Consejo Transitorio, a los fines de la etapa transitoria y sus efectos. Además, en ninguna parte dice que el poder constituyente originario, sino que tienen competencias, no que son poder constituyente originario. Tienen competencias extraordinarias, pero enmarcados en la pregunta 3, que se refiere a los concursos en los que participó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Y además, por lo tanto, este mismo Consejo no podría exhortar a las otras funciones del Estado. Y por ello es lógico que la Corte Constitucional haya declarado inconstitucional nuevamente estas dos resoluciones, la 35 y la 10 del 2019, y por ello también la misma Corte Provincial de Pichincha concedió la acción de protección y dijo que en ese proceso de evaluación se vulneró los derechos de los magistrados, afectando la independencia judicial y, por tanto, justificando este proceso. El dictamen número 2-19-IC resuelve en el literal de lo siguiente, abro comillas, las competencias extraordinarias atribuidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se extinguen una vez que finalice la transición. Los actos dictados en ejercicio de aquellas competencias tendrán los efectos materiales y temporales establecidos en la Constitución y la ley, y los que tengan oídos para oír, oigan, y los que no, sencillamente no escuchen. Una de las motivaciones fue el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que terminó con la destitución por fuera de los periodos contemplados en la Constitución y la ley. ¿Y cómo empezó este legal proceso de evaluación que terminó con la destitución de los magistrados? Este proceso que deterioró la institucionalidad en nuestro país y que se llevó a cabo al margen de la Constitución es herencia directa de la consulta popular del año 2018. Como lo he señalado en líneas anteriores, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio conformó dos consejos de la Judicatura, un transitorio presidido por Marcelo Merlo y otro definitivo presidido por María del Carmen Maldonado, y este último, temeroso de perder sus prerrogativas, fue el que llevó adelante la evaluación integral a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por ende, se aclara que no fue una evaluación de desempeño y productividad a los servidores y servidoras de la función judicial y que no estaba basada en el principio de mejora continua. Nada de eso. Lo que buscaba era poder remover a los jueces que les resultaban incómodos. Para ello debe realizarse una evaluación conforme a lo que dispone la Constitución y la ley, esto es de acuerdo al artículo 182 y 187 de la Constitución. El artículo 182 en el primer inciso nos dice que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de 21 para un periodo de 9 años y que no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Y el artículo 187 nos dice que las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos. Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento de acuerdo a los parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia del control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. ¿Y qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial vigente a la época en que se planteó la evaluación a los jueces? El artículo 88, que me permito leer, nos dice lo siguiente: evaluación de desempeño y productividad. Las y los servidores de la función judicial estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán nuevamente evaluados en un lapso de 3 meses. En caso de mantenerse una calificación deficiente, serán removidos. Señores Asimismo, asambleístas, si es que me permite un momento, asambleísta Viviana Veloz, se les ruega por favor ocupar sus curules y prestar atención. Muchísimas gracias. Adelante, señora asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta. Asimismo, se evaluará periódicamente la productividad de los órganos de la función judicial en beneficio de la sociedad y la evaluación podrá ser sectorizada por cantón, provincia o región. Esto es lo que contempla esta normativa. Y por otra parte, en todo momento el Consejo de la Judicatura ha faltado a la verdad. Al momento de aseverar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio le facultó a realizar una evaluación integral a jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia,
supuestamente porque a dichos servidores, por mandato de la ley, no se les podía aplicar la única evaluación que reconoce el Código Orgánico de la Función Judicial para sus servidores judiciales, siendo esta la evaluación de desempeño y productividad. Y tanto llega la mentira del Consejo de la Judicatura que para tratar de desconocer la evaluación prevista en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, en los considerandos de la ilegal e inconstitucional Resolución 10/2019, sí se toma en cuenta los artículos 88 y 89 del referido código. Pero eminentemente se les cayó con intención el tomar el considerando del artículo 87, a pesar de que el propio Consejo Transitorio, presidido por el Trujillato en esta resolución, la PLE-CPCC-TE-104-19-09-2018, consideró la legalidad de aplicar la evaluación prevista en dicho artículo para los 21 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por favor, señor secretario, pido que se reproduzca un video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, presidenta encargada, procedemos con la reproducción solicitada. Estamos El Consejo de escuchando la Participación intervención de la Ciudadana y asambleísta Control Viviana Veloz Social como exhortó interpelante. al En estos Consejo momentos de ha la solicitado Judicatura a suspender el concurso de jueces de la Corte emisión de Nacional un de video Justicia, dentro de este proceso de basándose juicio en político. preguntas irregularidades. Entre ellas, del sistema informático de su lado, la Judicatura rechaza el pedido. El pedido lo realizó la titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a nombre de la mayoría de los integrantes del Pleno hizo un exhorto al Consejo de la Judicatura. El aplicar el artículo 53 para la nulidad parcial o total del proceso de designación de jueces. El pedido, según Almeida, está basado en informes de la Veeduría Ciudadana donde se evidenciarían presuntas falencias en el proceso, entre ellas el sistema informático que no tendría certificación, información que, según menciona, la habría confirmado el director del Consejo de la Judicatura. Justamente uno de los veedores pudo manifestar que el sistema no contaría con este certificado y justamente también se le hizo la consulta al doctor Pedro Crespo y él también afirmó que no existe este certificado del sistema informático, pero que han subsanado todas las acciones dentro del sistema informático. Ahora que desde el organismo se ha pedido la comparecencia del doctor Pedro Crespo para que explique las presuntas irregularidades, además de que se ha solicitado la intervención de la Contraloría General del Estado. Y solicitar al Contralor General del Estado un examen especial a este sistema informático, que fue realizado por técnicos del Consejo de la Judicatura. De su lado, Hernán Ulloa, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, dice que no hay suficientes argumentos para sustentar el pedido de la mayoría de los integrantes del Consejo, pues él no fue parte de la decisión tomada por el Pleno. Lo que tenemos en la actualidad es que no existen con nombres y apellidos las personas que se vieron afectadas por vicios o faltas de transparencia en el desarrollo del concurso. No existen. Existen simplemente especulaciones y conjeturas, no datos concretos. Inmediatamente hubo respuesta del Consejo de la Judicatura, pues mediante un comunicado se señaló: rechazamos el referido exhorto, así como toda la afirmación infundada sobre la presunta falta de transparencia del proceso. Del total de 96 aspirantes, 16 ocuparán las salas de la Corte Nacional de Justicia. Inicialmente se tenía previsto que tal concurso finalice en enero del 2021, pero tras un reajuste al cronograma referencial, este finalizará en... ¿Cuánta contradicción? Unos exhortos, los que le conviene, sí acata el Consejo de la Judicatura, y los exhortos que no les conviene, simplemente los desechan o no hacen caso. Con todo esto, se evidencia una vez más que no solamente le mintieron a los evaluados, también le mintieron al país entero. Fueron capaces de ir más allá y tratar de vender una falsa verdad ante los miembros de la comisión de la CIDH, conforme se desprende del video que voy a presentar a continuación, en donde el vocal Juan José Morillo, en su calidad de vocal de la Judicatura, responsable de llevar a cabo
el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, porque así lo resolvió el Pleno de la Judicatura en el mes de febrero del 2019, al haber sido él precisamente quien presentó el proyecto de reglamento de la evaluación para que sea aprobado por el Pleno y sin que haya contado sin algún informe jurídico o técnico por parte de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Asesoría Jurídica, y respectivamente, así como tampoco un criterio jurídico vinculante del Procurador General del Estado. Por favor, solicito que se reproduzca el siguiente video. Adelante, señor secretario, por favor. Con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. Por segunda instancia, la asambleísta Viviana Veloz solicitó la reproducción de un video. Para garantizar el principio de independencia judicial. La primera pregunta que haría es, hoy, ¿cómo está integrado el procedimiento para contar con un consejo de la judicatura? ¿Se llama? Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se integra este consejo y cuál fue el procedimiento para su constitución? ¿Cómo se crea? ¿Y por qué? Porque este consejo de la Judicatura es quien asume entonces una facultad, asume que debe ser por mandato de ley, tiene que estar regulado en la ley, y ojalá si estuviera en la Constitución para darle una certeza. ¿Por qué? Porque este organismo se convierte en el organismo evaluador para seleccionar a los jueces, para seleccionarlos. La pregunta que hago ahora con las facultades que tiene este organismo, que es muy importante. Los sistemas judiciales en el continente han atravesado por estas transformaciones y la ciudadanía clama que haya en el sistema de justicia, que los magistrados son nombrados para dictar su sentencia, para aplicar el derecho, y que la importancia de tener un ente se llama de magistratura, de judicatura, etcétera, para darle a este organismo funciones administrativas para el manejo precisamente de la marcha del órgano judicial, del sistema de justicia. Entonces, este organismo para mí es muy importante, primero saber cómo surge su esencia, porque esto es lo que nos va a garantizar que el proceso de selección, el proceso de evaluación y el proceso de destitución cuando proceda tenga efectivamente estos criterios de objetividad. ¿Por qué esta preocupación? Porque aquí se nos decía, hay una evaluación para los de carrera. Los que no son de carrera no son evaluados. Son evaluados, pero en la evaluación que se está haciendo hay la posibilidad de que si no alcanza, no sé ahora mismo exactamente el 80 de 100, él se destituye. Entonces, mi esquema mental para trabajarlo es el organismo que seleccionó. Hay un proceso para seleccionar los jueces. Esos jueces entran en la carrera judicial. Entrar en la carrera judicial significa que ese juez tiene unas garantías de inamovilidad, del aseguramiento del derecho, no para que no se evalúe, sino que este proceso de evaluación esté realmente en estricta regulación, con estricta transparencia de criterios objetivos para evaluar.
Existió violación a la seguridad jurídica de las y los jueces y conjueces sujetos al proceso de evaluación. Existieron reformas parciales al reglamento e instructivo que normó la evaluación en las resoluciones 10-2019 y 35-2019. A pesar incluso que el proceso ya había iniciado, tal cual consta en la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura 103-2019 del 2 de junio de 2019, mediante la cual se cambiaron los artículos 5, tanto en el reglamento como en el instructivo, siendo importante precisar que estos cambios no fueron gramaticales o de forma, por el contrario, fueron de fondo. Ojo, porque ahí también pretendieron engañar al país dentro de las comparecencias de la Comisión de Fiscalización. Fueron cambios de fondo, debido a que se incluyó dentro del Comité de Evaluación la participación de profesionales del derecho, provenientes de organizaciones civiles, cambiando fehacientemente las reglas del juego en pleno desarrollo del proceso de evaluación, lo cual sin duda hace presumir que la inclusión de otros tipos de expertos se debió a intereses, puesto que era la única forma de controlar los resultados dentro del proceso a conveniencia de los vocales del Consejo de la Judicatura. Por favor, solicito la reproducción de los siguientes videos. Proceda, señor secretario. Procedemos con la reproducción solicitada. Voces se suman al pedido de suspensión del concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Postulantes y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitan al Consejo de la Judicatura que interrumpa el proceso y se lo rehaga de forma transparente. Nos informa Jacqueline Rojas. El concurso para elegir a 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia sigue en marcha, pero no paran los cuestionamientos. Ahora es el Colegio de Abogados de Pichincha que expresa su preocupación por el desgaste y descrédito que ha sufrido el proceso y a través de un comunicado indica: solicitamos al Consejo de la Judicatura que interrumpa este concurso que se encuentra viciado y lo reinicie desde el mismo momento de la convocatoria, estableciendo y publicitando nítidamente las normas, procedimiento y entes encargados del desarrollo del mismo, garantizando la más democrática participación de quienes deseen hacerlo. Las críticas empezaron. Firme e irrevocable. La dieron a conocer mediante rueda de prensa virtual la mañana de este miércoles. Son los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción quienes anunciaron que se retiran de la Contraloría Social al concurso público de oposición y méritos para la selección de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia, es decir, no supervisarán este proceso. La razón es la falta de información, la cual no ha sido otorgada por la función judicial. Recibimos el día 3 de septiembre una comunicación de la Judicatura en la cual se nos señaló que parte de la documentación que requeríamos, textualmente dice, es personalísima y confidencial. Por lo tanto, que no estaba sujeto al principio de publicidad. Información que no fue entregada a la Comisión Nacional Anticorrupción, datos sobre las designaciones, información sobre los integrantes de la Comisión de Calificación, cronograma del concurso, avances de las resoluciones, elementos internos, entre otros. El objetivo de esta Contraloría era supervisar que el concurso en el cual se iba a seleccionar a los miembros del máximo órgano judicial sea transparente y no existan irregularidades. Estas actuaciones son vergonzosas, inescrupulosas. No se desvirtuó, como han indicado, que corresponde a una evaluación por irregularidades. ¿Dónde está normada este tipo de evaluación? Porque en lo que se refiere al Código Orgánico de la Función Judicial, es a los momentos para ser aplicada la evaluación de desempeño y productividad. Es decir, al hablar de evaluación por irregularidades, se refiere al tiempo legal establecido y al debido proceso. En definitiva, lo que permite evaluar el Código Orgánico de la Función Judicial es la productividad y el desempeño. No prevé el análisis de la legitimidad y de la transparencia.
pervirtieron una evaluación que está normada en nuestro ordenamiento jurídico, que debe hacerse al tiempo en que se realizó la evaluación y se la debía aplicar por el cambio por tercios antes que cada 3 años, como consta ahora en el Código Orgánico de la Función Judicial. La hicieron con una clara consigna de cambiar la conformación de la Corte Nacional de Justicia y reemplazar a los jueces incómodos o que no eran convenientes, tal como aquí lo afirmaron en la Comisión de Fiscalización los jueces cesados, para conseguir secuestrar la justicia. No se observó los principios universales de la evaluación continua. Además de ello, la detección de necesidades de capacitación. La evaluación no es un sistema disciplinario, peor de persecución. Busca la mejora continua dentro del sistema de justicia. Y en las comparecencias también se demostró que la evaluación fue anticipada. Quiere decir que no estuvo normada, pues como ya he señalado, el Código Orgánico de la Función Judicial dispone la evaluación para la renovación parcial por tercios y que no existía otra temporalidad contemplada en la ley. Cualquier otro plazo era ilegal y, por tanto, ilegítima. De hecho, el testimonio del doctor Gustavo Medina, miembro de la veeduría del proceso de evaluación integral a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, me dio la razón que este proceso fue ilegal, porque afirmó que el espíritu de la norma es que la renovación se haga por tercios para cada 3 años, que se renueve la Corte de 7 en 7. Así se renovarían los 21 magistrados en un plazo de 9 años. Sin embargo, se evaluó a todos los jueces y conjueces. El artículo 182 de nuestra Constitución establece el número de jueces y la renovación por tercios cada 3 años. El mismo artículo indica que los jueces de la Corte Nacional de Justicia cesarán en sus cargos conforme a la ley, conforme a lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Durante las comparecencias también quedó demostrada que la evaluación aplicada en el año 2019 no corresponde a ninguna de las evaluaciones ni a los momentos establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial, en los artículos 87, 88 y 89. Y en el artículo 136 del Código Orgánico de la Función Judicial garantiza la estabilidad de los servidores de carrera y el respeto de los tiempos de los servidores sometidos a periodo fijo, como en el caso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las siguientes garantías forman parte de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad del cargo y la garantía contra presiones externas. En su jurisprudencia, en un caso curiosamente, que también fue contra el Estado ecuatoriano, Quintana Cuello y otros versus Ecuador, la Corte ha establecido, abro comillas, el respeto a las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial. Segundo, las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o periodo de su mandato. Y tercero, cuando se afecte en forma arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo. Se vulnera el derecho a la independencia consagrado en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23, numeral 1 de la Convención Americana. A su vez, el informe denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia, emitido por la Comisión, indicó que existen algunos parámetros importantes sobre remoción de jueces y los concursos, como por ejemplo, abro comillas, al respecto, la Comisión considera que los concursos públicos de oposición y mérito pueden ser un medio adecuado para la designación de los operadores de justicia con base al mérito y capacidades profesionales. En tales concursos puede incluirse aspectos como la formación profesional y los años de experiencia requeridos para el cargo.
los resultados derivados de la aplicación de exámenes donde se respete el carácter anónimo de las pruebas, de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados operadores de justicia de modo discrecional y puedan acceder todas las personas que estén interesadas y reúnan los requisitos. Y respecto de este punto, por ejemplo, la Corte Europea se ha referido a la práctica de pruebas especiales de competencia a candidatas y candidatos con una garantía de su independencia, cierro comillas. Los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que secuestraron la justicia, pusieron todos sus esfuerzos en demostrar que estaba bien elaborada esta evaluación, que inclusive, sin ningún tapujo, intentan engañar que el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial señala en el segundo inciso lo siguiente, abro comillas: las y los servidores de la función judicial, con excepción de las juezas, jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, cada 3 años estarán sometidos a una evaluación objetiva, individual y periódica de su rendimiento con participación y control social, cierro comillas. Por favor, señora presidenta, solicito que se autorice la reproducción del siguiente video. Proceda, por favor, señor secretario. Procedemos con la reproducción solicitada. El pasado 13 de agosto, en la sesión de la Comisión de Fiscalización, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, al hablar del artículo 87 de la Función Judicial, se refirió al Código Orgánico actual vigente. Servidoras y servidores de la Función Judicial, con excepción de las juezas, jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional. Ahí está la excepción, señora asambleísta. No aplicamos porque, repito, los señores jueces y conjueces de la Corte Nacional no pertenecen a la carrera judicial. Están fuera, excluidos por norma expresa. Y por tanto, la evaluación a estos servidores que no pertenecen a la carrera judicial es única, señora asambleísta. No así con los servidores que son de carrera. Le voy a explicar. Jueces de primer nivel, jueces de tribunal penal, jueces de corte provincial, jueces de los tribunales contencioso, administrativo y tributario, ellos pertenecen a la carrera. Si se evalúa a esos servidores, la norma del artículo 87 da la segunda oportunidad, pero excluye, como acabamos de leer, a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero la evaluación que realizaron los vocales de la Judicatura fue con el Código Orgánico del 2019. Si el artículo 87 del 2019 dice que aquellos que no alcancen los mínimos requeridos podrán ser evaluados en un lapso de 3 meses, ¿por qué les removieron a las servidoras y servidores de la función judicial sin volver a ser evaluados conforme dicta la ley? Los vocales de la Judicatura no aplicaron el artículo 87 del 2019 y con esto nos intentan confundir y ocultar la verdad. Tan solo mentiras, porque nos intentaron confundir. El código, el artículo al que se refiere el señor Fausto Murillo es al artículo 87 con la reforma del año 2020 y el proceso de evaluación fue en el año 2019. Otra falacia. Pero como sociedad aún nos saltan muchas dudas. Por ejemplo, respecto al concurso de méritos de oposición para los fiscales, ¿cuándo consideran ustedes que es oportuno dotar de elementos fiscales que permitan continuar con la investigación de hechos delictivos que tanto aquejan al país? Quizá nunca lo consideren. Para ello solo escuchamos un ruido ensordecedor, pues no tienen cómo justificar su inacción y su omisión frente a esta función que establece la Constitución y que cuya justificación fue en el 2019 que estaban haciendo la evaluación de las juezas y conjueces. Es decir, su justificativo se cierra en que no puedo hacer más que eso. Imagínense en que nosotros no podamos asistir a las comisiones, preparar proyectos de ley, realizar observaciones o fiscalizar los actos emanados del poder público, porque en estos meses estamos en medio de este proceso de juicio político. Dejen de ser sinvergüenzas. De haber cumplido con la Constitución y la ley, hubieran tenido los recursos para hacerlo en el 2019. Pretenden justificar incluso la falta de concursos de fiscales por su propia negligencia y ya mismo argumentan que no pueden caminar y masticar chicle a la vez. También hablamos de la remoción de jueces por efecto de la evaluación.
cuya normativa ha sido declarada inconstitucional por vulnerar el principio de tipicidad de las infracciones. Cuando hablamos de esta acción también ilegítima de los vocales del Consejo de la Judicatura, hablamos también y nos referimos a la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura 10/2019, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia 37-19-IN/21, que en sus artículos 6 y 9 desconoce rotundamente el proceso de remoción que contempla el numeral 3 del artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial y que es de estricto cumplimiento para el caso de evaluación de la función judicial, violentando rotundamente el ordenamiento jurídico, así como el derecho a la defensa reconocido en nuestra Constitución, puesto que no se les concedió el derecho a una segunda evaluación a las servidoras y servidores que no alcanzaron el mínimo requerido en la primera evaluación. De esa forma, también dentro de las versiones dadas en el Pleno de la Comisión por parte de las juezas y conjuezas y jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, fueron claros al expresar que se violentaron sus derechos, debido a que se les aplicó la remoción de forma directa sin que se les haya garantizado una segunda evaluación, como así lo dispone el propio Código de la Función Judicial. Y en este punto es precisar y dar a conocer que el abogado constitucionalista, que fue presentado como prueba testimonial por parte del Consejo de la Judicatura, reafirmó que ninguna resolución está sobre la ley, principio básico que lo sostiene la pirámide keynesiana. Es hora de escuchar a el Ecuador. siguiente video. Proceda, señor secretario. Esto podemos explicar con la pirámide de Kelsen. La Constitución y la ley jerárquicamente son superiores en cuanto a los reglamentos, resoluciones, exhortos y demás actos de la administración pública. Todo aquello que vaya en contra de lo que dice la Constitución y la ley es ilegal y no se debe ni se puede aplicar. Por tanto, los exhortos, las resoluciones, los reglamentos que contradicen la ley simple y sencillamente no debían aplicarse. Si la ley orgánica me dice que debo hacer una segunda evaluación en 3 meses, prevalece lo que dice la ley por sobre lo que dice la resolución de los vocales. Así que toda norma jerárquicamente superior está por la inferior, y esto no respetaron los vocales de la Judicatura. Finalmente, y lo más importante, es que se ha demostrado claramente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por el señor Trujillo, a través de la resolución PLE-CPCC-TE-104-19-09-09-2018, reconoció que la única evaluación que se les podía aplicar a los 21 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia era la prevista en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, una evaluación de desempeño y productividad cuyos efectos, en casos de no superarse, se encuentran previstos en los artículos 120 y 122 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que de ninguna manera procedía una remoción inmediata y sin contemplar lo que dispone la ley, a pesar de que la denominaron como evaluación integral, que ni la Constitución, ni la ley, ni el propio Consejo de Participación Transitorio la reconoció, conforme se puede visualizar en la imagen que se está proyectando. Restringieron derechos que solamente se podrían realizar con un marco normativo de orden legal y no reglamentario, situación que afectó a la independencia y a la imparcialidad de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y debemos tener claro, señoras y señores legisladores, pueblo ecuatoriano, que este proceso de evaluación en particular resulta muchísimo más grave, pues este proceso ni siquiera fue el resultado de una evaluación periódica, sino con el objetivo de secuestrar la justicia. Los señores que están allí secuestraron la justicia para remover la mayor cantidad de jueces que no eran afines al gobierno pasado, pues se hizo por fuera de los periodos establecidos en la Constitución, con lo cual se configura una verdadera afectación a la independencia judicial. Los jueces constitucionales, Daniela Salazar y Ali Lozada, también reconocieron que esta evaluación y remoción de los jueces de la Alta Corte
Corte Nacional de Justicia generó múltiples vulneraciones al derecho y al principio de independencia judicial. En el párrafo 5, numeral 1, dice que se vulneró la garantía de inamovilidad por haberse removido a los jueces y conjueces nacionales sin haber garantizado un debido proceso, en particular por haber transgredido el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Además de ello, también señalan que se vulneró la garantía de inamovilidad de los jueces por haberse removido al 70% de una alta corte ecuatoriana por fuera de los periodos permitidos en la Constitución, además que se vulneró la garantía frente a presiones externas por haberse utilizado la calidad de las sentencias y autos como criterio principal y determinante para remover a las y los jueces y conjueces evaluados. Y otro de los grandes sustentos planteados por los vocales del Consejo de la Judicatura es que frente a las grandes deficiencias de conocimiento y responsabilidad de los jueces, era necesario y urgente remover jueces que son malos, que no cumplían su trabajo, no motivaron sus sentencias o que usaron sentencias prefabricadas y la calidad de las sentencias que supuestamente no eran las adecuadas. Insisto, para que quede claro, nosotros no defendemos jueces, no defendemos puestos, defendemos y exigimos respeto a la institucionalidad de la función judicial, a la Constitución y a la ley que tan venida menos se encuentra, aún con la inseguridad jurídica que han plantado los señores vocales del Consejo de la Judicatura. Es correcto que se realice una evaluación, la Constitución y la ley así lo determina, pero para ello se debe cumplir con dos condiciones, tal como lo establece la Corte Constitucional en la sentencia en los párrafos 139 y 140. La evaluación debe ser con el debido proceso y en el momento oportuno. Si no se cumplen estos dos requisitos sine qua non, constituye en sí mismo un mecanismo para perseguir, para castigar y remover a los jueces que les resultan incómodos. Además de ello, también antes de que cierto legislador diga que los votos concurrentes no son parte de la sentencia de mayoría, espero que no esté dormido o que esté con hambre, le quiero decir a ese legislador que los votos concurrentes abonan a la motivación de la sentencia y tienen varios argumentos para llegar a la misma conclusión. El Consejo de la Judicatura, de acuerdo al concurso nacional de méritos y oposición de la Corte en el año 2020-2021, en el cual se extralimitaron también en sus competencias, estableció criterios de temporalidad a discreción, arrogándose una facultad que no tenía y que por tanto extralimitaron su actuación, tomando en consideración los elementos establecidos respecto a la evaluación de los jueces removidos. Este Consejo, a través de un simple acto de administración, incumplió norma expresa respecto a lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, los criterios jurídicos internos emitidos dieron lugar a que se anule la renovación por tercios y el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó temporalidades por fuera de lo que contempla la Constitución y la ley. Y como corolario de este tipo de actuaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura, y por si no bastara con haber realizado un concurso de méritos de oposición a todas luces ilegal e ilegítimo, nos encontramos también con el hecho de que para posesionar a las y los jueces se asignaron partidas presupuestarias que se encuentran en litigio, conforme lo podemos demostrar con la resolución 72-2020, que señala que las partidas se encontraban vacantes, sin mencionar que las mismas estaban en litigio de conformidad al criterio jurídico de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la misma institución. Y de igual manera estas partidas no respondían en su integralidad a la renovación por tercios como lo establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. Por el contrario, respondió a una temporalidad atada a la evaluación que ha sido declarada inconstitucional. Escuchen bien, cuando una acción es inconstitucional, se convierte en un círculo vicioso, donde todo lo que se deriva de dicha acción es inconstitucional y por ende ilegal. Y la cuarta y última motivación que voy a sustentar, después lo hará el colega legislador Luis Almeida, es el nombramiento de conjueces temporales
sin respetar el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin cumplir con los requisitos como ser de categoría 8. La Constitución, en su artículo 182, en concordancia con el 178 del Código de la Función Judicial, manifiesta que el máximo órgano de justicia ordinaria en el país se encuentra conformado de la siguiente manera. La Corte Nacional de Justicia estará integrada por jueces y juezas en el número de 21, quienes se organizarán en salas especializadas y serán designadas para un periodo de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Como se podrán dar cuenta, ni la Constitución ni el Código Orgánico de la Función Judicial reconocen la figura del cargo de conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia. En las comparecencias se dijo que el cargo de conjuez se encuentra previsto en el numeral segundo, en el artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual es una verdadera falacia, puesto que este artículo ha sido indebidamente interpretado a su conveniencia por los señores del Consejo de la Judicatura y el cual permitió que se produzca una consulta al procurador funcional de este gobierno, Íñigo Salvador Crespo, debido a su grado de consanguinidad con el exdirector de asesoría jurídica, el señor Pedro Crespo, que este último incluso se excusó de venir ante el pleno de la comisión porque fue parte de las ilegalidades cometidas por esta judicatura. El segundo numeral del artículo 40 regula la clasificación de los servidores en la función judicial y los divide expresamente en titulares y temporales. Sin embargo, en ninguna parte de este artículo se reconoce la denominación exacta, como ustedes pueden visualizar, que diga por ahí en algún lado conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia. No existe, como se nos ha querido hacer creer y como se pretende engañar a los ecuatorianos. Este artículo no reconoce esa figura jurídica. Además, les quiero decir que sí existía un banco de elegibles. Existía un banco de elegibles de acuerdo a la resolución 208/2017 y que cuya vigencia es de 6 años, conforme lo dispone expresamente el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial. No como se ha hecho o se pretende hacer creer que el banco de elegibles aprobado por el Pleno del Consejo, contenido en la resolución 208/2017, feneció a través de un acto resolutivo. Esto tan solo evidencia la clara acción de quererse tomar la Corte Nacional de Justicia por asalto y ponerlos con jueces temporales a dedo que sí les resultaban cómodos y que sí cedían a sus presiones políticas. Además de ello, quisiera que se reproduzca el último video de la doctora María José Narváez. Señor secretario, proceda. Procedemos con la reproducción solicitada. ¿Y cuánto tiempo tiene de durabilidad un banco de elegibles? Creo que está. O sea, con certeza. No, yo no estoy segura, pero. ¿Cuánto tiempo de durabilidad tiene el banco de elegibles? ¿Qué tiempo? Creo que eran 6 años. Ya, es preciso, 6 años. Entonces, los conjueces y jueces que sustituyeron a los jueces que fueron cesados debieron haber sido tomados de un banco de elegibles que existía en ese momento. Sirva a indicar cuál es el tiempo de vigencia que reconoce la ley para los bancos de elegibles provenientes de concursos de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social que se realiza en la función judicial. 6 años. Me da la razón que había un banco de elegibles. Como ustedes lo pueden ver, colegas legisladores, existía un banco de elegibles con una durabilidad de 6 años. No como ellos han pretendido hacer creer. Y que el mismo artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial establece claramente el banco de elegibles. Por lo tanto, los conjueces que entraban en reemplazo de los removidos o destituidos debieron ser aquellos que tenían la más alta calificación y que constaban en ese banco de elegibles. Así que lo que ellos intentan hacer creer es una falacia, una argucia más, una leguleyada más para tomarse por asalto la Corte Nacional de Justicia y secuestrar la justicia. 6 años, lo dijo su propia testigo,
la doctora María José Narváez, y así lo ratificó la misma vocal del Consejo de la Judicatura, Ruth Maribel Barreno. Y avanzando con mi intervención, quiero dejar constancia que el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 200, previo a las reformas aprobadas por la función legislativa en el año 2020, también contemplaba lo que acabo de indicar del número de las y los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y la sala especializada en la cual serán asignados, que será determinado por el Consejo de la Judicatura en coordinación con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Como se puede evidenciar en el referido artículo, las y los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, no conjueces temporales, porque este cargo no existe en la función judicial, provendrán única y exclusivamente de un concurso, es decir, por medio del uso de un banco de elegibles y no para colocarlos a dedo, como se lo hizo después de este proceso de evaluación arbitraria. Por favor, el video de la doctora María de los Ángeles Montalvo. Con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. ¿En qué parte, en qué resolución o en qué parte de la ley existe la categorización 10 que usted nos acaba de indicar, doctora? No sé, eso existe en el organigrama de la función judicial. En el organigrama de la función judicial. Debe ser, supongo. No, es que no debe ser, doctora. Porque no le puedo decir. Lo único Doctora Montalvo, no es que puede o debe ser. Usted me dice que es parte de la categoría 10. Entonces, como porque usted dice que su categoría es la 10, entonces debe existir la normativa, el reglamento, donde existe esa categoría, porque hasta lo que tengo entendido existe solo hasta la categoría 8. de talento humano, señora asambleísta, que no le puedo decir. Otra falacia más, no existen aún conjueces de esa categoría ni jueces de esa categoría. Y por otra parte es tan evidente la vulneración de la norma constitucional y el ordenamiento jurídico que para el caso de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura se inventó la figura de conjuez temporal. Y digo que se inventó porque si esto fuese legal, se lo hubiera aplicado también para el caso de las fiscalías provinciales, en donde no existen ni existían aún fiscales provinciales titulares y a la fecha tampoco existen. Sin embargo, para el caso de la Fiscalía no se designó fiscales provinciales temporales. Por el contrario, dicho cargo les fue encargado a un fiscal de carrera, en el mejor de los casos de categoría 3 y en otros de categoría 1, y con ello también violando lo que dispone el artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial, como se demostrará más adelante, puesto que la única figura que procedía legalmente y que reconoce el Código de la Función Judicial es la subrogación por 90 días, según el artículo 94. Aunque los señores del Consejo de la Judicatura quieren meternos en la discusión de que los jueces fueron removidos o cesados o destituidos, su actuación fue ilegal porque la remoción se hace con fines de mejora. En cambio, ellos aplicaron la evaluación con el fin de destituir. No nos metan en su juego de palabras. No, por favor. No intenten seguir engañando al país ni a este pleno de la Asamblea Nacional. Ya mismo dicen, como decía mi abuelito, que fue por su bien. Finalmente, con el propósito de no afectar al servicio de justicia con la salida de jueces ilegalmente removidos, el único mecanismo legal que dispone el Código de la Función Judicial y que no se aplicó ni tampoco se le consultó al Procurador General del Estado es la prórroga de funciones, la cual, según el artículo 133 de la Función Judicial, dice que las juezas y jueces, aunque hubiesen cesado en su puesto, continuarán desempeñándose hasta ser legalmente reemplazados. En este juicio político no solo se han analizado 7 de los más graves incumplimientos de los miembros del Consejo de la Judicatura, de una judicatura repartidora, las cuales son solo el inicio de graves y abrumadoras pruebas, que ha sido la llave para abrir la caja de Pandora, como por ejemplo, la denuncia presentada en el año 2019, donde se involucra a la vocal Ruth Maribel Barreno y a María del Carmen Maldonado en la venta de notarías a $120,000. Escuchen bien, vendían las notarías presuntamente a $120,000. Denuncia que, por cierto, se ha quedado guardada en el cajón de la señora Fiscal General de la Nación. La denuncia en la contratación de Hispana de Seguros
que fue presionada por el exdirector general del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, que no olviden que es primo del Procurador General del Estado. La vocal del Consejo de la Judicatura, Ruth Barreno, utilizó la justicia para que se deje sin efecto la terminación de su comisión de servicios dispuesta por la Fiscalía General del Estado. El audio donde se evidencia la violación a la independencia judicial, en donde Juan José Morillo intenta ayudar a la señora Guadalupe Llori por petición de Guillermo Lazo Mendoza, que también ahí se configura un delito de tráfico de influencias, que por cierto ayer ya lo denuncié en la Fiscalía General del Estado. El otro audio donde se estarían repartiendo 20 puestos de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Y misteriosamente también el doctor Morillo no tiene ninguna causa registrada en el SADCE, cuando el 31 de diciembre del 2018 se inició una causa. ¿Usted sabe por qué es esta causa? Yo no quisiera decirlo aquí porque además puede afectar derechos a la niñez. El tema es que esta causa se encuentra en este momento borrada dentro del sistema SADCE. Y la adquisición dolosa de un sistema seguro notarial por 14 millones de dólares. El sistema de justicia se encuentra en emergencia, pero sí hay plata para invertir 14 millones de dólares en un proceso que a claras luces también tiene actos de corrupción. Por favor, utilicen algo de este dinero para dotar de tinta y papel a las dependencias judiciales. Y que eso incluso, ustedes se basan en que están haciendo esta contratación por una ley que está derogada. Dejen de ser sinvergüenzas. Y adicionalmente hay una nueva resolución calientita para realizar una evaluación al margen de la ley de las y los notarios que se haría en septiembre. ¡Sorpresa! Justo después de este juicio político. Eso también deben explicarle al país. Es cierto que no son parte del juicio, pero cabe mencionarlas porque son hechos que aparecieron una vez iniciado este proceso y que ustedes deben estar obligados a responder. No por mandato de la ley, sino por decencia pública. También son cómplices de la violencia y la inseguridad que vivimos las y los ecuatorianos. Ustedes se preguntarán por qué. Porque estos vocales no llamaron al concurso de méritos de oposición para nombrar a los fiscales provinciales titulares, ni tampoco para cubrir el déficit de más de 400 fiscales a nivel nacional, porque no les da la gana. Y lo que está sucediendo en este momento, por culpa de ustedes en las calles, es a causa de su negligencia, de su inoperancia. Ustedes son los culpables de que la justicia en el Ecuador esté pulverizada. Además de ello, hasta el último día han tenido de hacer de la justicia un negocio. Los abogados también denuncian el irregular manejo de expedientes disciplinarios en la función judicial. El nombramiento del señor Fausto Murillo, que sigue impedido en el sistema de la página web del Ministerio de Trabajo, que no sé cómo se encuentra él en este momento en el cargo, o también la denuncia de la emergencia judicial, que su máximo representante de la función judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado la declaratoria de emergencia en la función judicial conforme se desprende de esta denuncia que en este momento ustedes pueden observar. Habría sido importante que comparezcan los conjueces beneficiados y puestos a dedo, pero no lo hicieron, para saber cuáles fueron sus méritos. Yo creo que ninguno, para acceder a tan importantes cargos, pero decidieron no venir allá ellos. Sin embargo, lo que hemos podido demostrar en este proceso, de forma técnica, de forma jurídica, con todos los elementos de convicción, que está más que comprobada las razones de este juicio político. Y quiero culminar mi intervención señalando que este juicio político es un juicio político y no un concurso para determinar cuál es el peor consejo de la judicatura. Nosotros les estamos siguiendo este proceso a ustedes por sus ilegalidades y porque así también lo ha declarado la sentencia de la Corte Constitucional en la sentencia 37-19-IN. Además de eso, porque esa sentencia declaró inconstitucional todos los reglamentos por vulnerar el principio de legalidad. Recuerden bien, todas sus actuaciones fueron ilegales. Pueden seguir criticando
cualquier consejo de la Judicatura, cualquier otra gestión. Pero este proceso que estamos realizando es para juzgarlos a ustedes, señores vocales del Consejo de la Judicatura. Y si existiera decencia dentro de la administración pública, ustedes deberían haber renunciado el mismo día que se emitió esta sentencia, pero no lo hicieron, porque no tienen un ápice de decencia ni tampoco vergüenza. El único fin ha sido secuestrar la justicia. Pero además de ello, con el afán de protegerse, también han querido seguir corroyendo todo. Por eso espero que esta Asamblea Nacional el día de hoy no inaugure la Feria de la Indecencia y que no se pretenda instaurar lo que los vocales han querido hacer con el posible reparto y feria de notarías y direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Me quedo con este bello diálogo entre Carmelina y su tía Aurora, en la hermosa novela de Alfredo Pareja Díez Canseco, Las Tres Ratas. Convencida, como dice el gran novelista ecuatoriano, que a las personas que luchan por la justicia y la libertad, a Dios gracias, siempre tendrán pequeñas recompensas. Y mi recompensa el día de hoy es haber puesto en evidencia la forma ilegal, inmoral y antiética como ustedes han manejado y secuestrado la justicia. Sigo como lo señala Carmelina en la novela. ¿Qué fuera de nosotros si no? ¿Y qué sería del país en manos de los conservadores? Añadiría de los piratas y embusteros que convirtieron la justicia en moneda de intercambio y materia de transacciones indecentes. Respondo como Carmelina lo hace en Las Tres Ratas. Felizmente hubo un Alfaro y hubo hombres como papá y mujeres complementaría que estuvieron a su lado. Seres humanos valientes como ahora. Ya no los hay. La humanidad ha progresado y sigue progresando porque así tiene que ser. Yo lo he leído, tía. No hablo de memoria. Libertad y democracia son las bases para la felicidad de los pueblos. Cierro comillas. Qué bello diálogo. Y sí, habemos mujeres y hombres valientes que enfrentamos a quienes han desmoralizado la justicia, que creemos en la democracia y que aportamos a la democracia y que creemos en que debe existir una institución como el Consejo de la Judicatura, pero siempre y cuando trabajen y adecúen sus actuaciones respetando la Constitución y la ley, y que se entienda que solamente tendremos libertad cuando la justicia tenga autonomía y se respete su independencia judicial. Por ello emociono a esta Asamblea Nacional, al amparo de lo previsto en la ley, censure y destituya a los vocales del Consejo de la Judicatura en mi calidad de asambleísta, orgullosamente representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y como interpelante de este juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Juan José Morillo, Ruth Maribel Barreno, y a su expresidenta María del Carmen Maldonado, al amparo de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: que se apruebe la resolución que censure a María del Carmen Maldonado Sánchez, expresidenta del Consejo de la Judicatura, y destituya a los vocales en funciones: Fausto Roberto Murillo Fierro, Juan José Morillo Velasco y Ruth Maribel Barreno Belín, por haber incumplido sus funciones, y encontrar los responsables políticamente por su acción y omisión en el cumplimiento de sus funciones. Por favor, el último video, y con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Proceda, secretario. Procedemos con la reproducción solicitada. Y como nos hablan de libertad, cuando de ella nos vivan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad, querida Santo Padre.
como nos hablan del paraíso cuando nos llueven bellos. Asambleísta Luis Almeida tiene la palabra. Por 36 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Fue el criterio de la asambleísta Viviana Veloz. Inició su